Ministerio Internacional Palabras de Vida te da la bienvenida a la continuación de la serie Parábolas de Jesús. El tema de hoy es Acércate al reino de Dios. Esta parábola se encuentra en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 21 de los versículos 28 hasta el 32. Esta parábola es descrita por nuestro Señor Jesucristo, ya casi terminando su ministerio terrenal, al tercer año. El Señor manifiesta que había un hombre que tenía 2 hijos. Este hombre se acercó al primer hijo y le dijo: Hijo, ve a trabajar a mi viña. Aquel hijo le contestó: No quiero. Pero después, reflexionando, tomó la decisión de ir a trabajar a la viña de su padre. Luego este padre fue a su segundo hijo y le dijo de la misma manera, le dijo: Hijo, ve a trabajar a la viña, a mi viña. Y aquel hijo le dijo: Claro, sí, señor. Pero no hizo conforme a lo que él dijo, o sea, no fue. Esta parábola estaba siendo escuchada por una multitud de personas, entre esos los fariseos, los saduceos, los sacerdotes y mucha gente. Ante lo cual, en ese mismo transcurso de la parábola, Jesús pregunta: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Entonces dijeron: el primero, gritaron. De cierto os digo que los publicanos y las prostitutas van delante de vosotros al reino de Dios. Porque cuando vino Juan el Bautista en camino de justicia, no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras sí le creyeron, sí se arrepintieron. Pero ustedes, dirigiéndose a los sacerdotes y a los fariseos, no se arrepintieron para creerle. ¿Cuáles son los personajes en esta parábola? Vemos a un padre, a un hijo obediente y a un hijo desobediente. ¿Cuál es el contexto de esta parábola? Lo primero que debemos recordar es que la provincia de Judea, como antiguamente se la llamaba, estaba bajo el poder y el señorío y la potestad del Imperio Romano, el cual más adelante sufrió una división entre el imperio de Occidente y el de Oriente. Israel estaba bajo este imperio romano, y esta gente, estos romanos, no eran tan buenos que se digan. Eran violentos. Muchos de los que pertenecían a la guardia pretoriana eran gente mercenaria, sedientos de sangre y de violencia. Nuestro Señor se encontraba en la ciudad de Jerusalén. Recuerden que estaba terminando el tercer año de ministerio público. Estaba presente ante la predicación de nuestro Señor Jesucristo, los publicanos, las rameras, sacerdotes y los fariseos. Un elemento importante es que los sacerdotes y los fariseos deseaban internamente de su corazón y su mente capturarlo al Señor para matarlo. Ese era el deseo y la intención del corazón de estos sacerdotes y de estos fariseos. Recuerden que los sacerdotes y los fariseos eran tenidos por religiosos, gente muy dedicada, entre comillas, vestidos con túnicas muy caras, muy limpias por fuera. Pero bien les dijo en un momento nuestro Señor Jesús: ustedes son sepulcros blanqueados. O sea, esto quiere decir limpios por fuera, pero por dentro. En otro episodio Jesús les dice: ustedes me honran y me alaban de los labios para afuera, porque sus corazones están lejos de mí. El padre hace el llamado a su primer hijo. Vamos a ir desentrañando la lección espiritual que nos da esta parábola. El padre es un llamado a su primer hijo, y eso lo vemos en el capítulo 21, versos 28 y 29. ¿A quiénes representa el primer hijo?
representa a los publicanos y a las prostitutas. Y ambos grupos representan a la totalidad de los pecadores a nivel mundial, por así decirlo. ¿Por qué se los considera pecadores? En primer lugar, no se habían arrepentido de sus pecados. No habían creído en Jesús como el único medio para su salvación. Y todo esto se resume en que estaban lejos del reino de Dios. Estaban sí sometidos por el Imperio Romano. Estaban regidos por los reglamentos y estatutos del Imperio Romano, pero estaban lejos del reino de Dios. ¿Qué sí hizo este primer hijo? Este primer hijo respondió al llamado de su padre. En los primeros momentos como que dudó, pero luego recapacitó y fue y trabajó en la viña. Esto quiere decir que él respondió afirmativamente al llamado de su padre, de acuerdo a lo que nos narra esta parábola. Segundo, el padre hace el llamado a su segundo hijo de la misma manera, con la misma cordialidad. ¿A quiénes representa el segundo hijo? En este caso representa a los sacerdotes y a los fariseos. Así lo dice en el capítulo 21, versículo 45. Así también ambos grupos, más los dos grupos anteriores, representan a los pecadores del mundo. Porque se los consideran pecadores, ya lo dijimos hace un momento. No se habían arrepentido de sus pecados, teniendo la posibilidad de hacerlo, porque ya habían escuchado a Juan el Bautista. Juan el Bautista tuvo la misión de preparar el camino a nuestro Salvador. Y estos fariseos y estos sacerdotes habían oído el llamado al arrepentimiento por parte de Juan el Bautista, pero ni aún así doblegaron sus corazones, no quisieron arrepentirse, no quisieron volcar sus corazones a Dios por medio del arrepentimiento genuino que nace de un corazón contrito y humillado. Estaban lejos del reino de Dios. ¿Qué no hizo este segundo hijo? De acuerdo a la parábola, desobedeció al llamado de su padre. Su padre le dijo, ve a trabajar a mi viña. Pero él le dijo, sí, Señor. Él mismo se está autocondenando porque lo llama Señor y al Señor se lo obedece. En este caso, desobedeció al llamado de su padre. Dijo en primera instancia que iba a ir, pero no cumplió. Ahora viene el momento de la pregunta crucial ante los oyentes de esta parábola y frente a los oyentes de este tiempo. Esto se encuentra en Mateo capítulo 21. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y la gente, los oyentes, todo el grupo le responde, el primer hijo, que a pesar de haber dicho no en un primer momento, luego recapacitó e hizo conforme a la disposición, a la orden de su padre. Eso lo vemos en el versículo 31. ¿A quién representa el padre en esta parábola? El padre en esta parábola representa a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo. ¿Qué representa la viña en esta parábola? El contexto nos ayuda a conocer que la viña representa al reino de Dios. Verso 43. ¿Cuál fue la objeción de Jesús de Nazaret dicha a los sacerdotes y a los fariseos? La objeción fue claramente que ellos habían oído a Juan el Bautista, pero no se arrepintieron para obtener la fe para salvación. ¿Qué cosa específica nos pide Dios en esta parábola? Hoy, en este tiempo, querido amigo que me escucha, probablemente que vas en tu vehículo, estás en tu oficina, en tu trabajo y me estás escuchando, o estás en tu dispositivo, en tu smartphone escuchándonos. La Escritura define como pecador a todo aquel que no se acerca al reino de Dios
como fue el caso de los sacerdotes y los fariseos. ¿Qué cosa te pide Dios a través de esta parábola? Lo que te pide es acércate al reino de Dios. Y esto lo vemos en Romanos 14:17, que el apóstol Pablo claramente describe qué es el reino de Dios. Recuerden que el pueblo judío conocía lo que era el imperio romano, pero no conocían el reino de Dios. Y vemos que el apóstol San Pablo nos dice que el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida, sino en gozo y paz en el Espíritu Santo. Define esto entonces que para entrar al reino de Dios, la llave principal es el arrepentimiento genuino de tu corazón. Detén lo que estás haciendo en este momento y escucha claramente el llamado que Dios te está haciendo, que Dios nos está haciendo. Para entrar al reino de Dios necesitas arrepentirte, reconocer tu condición de pecador, porque si no te arrepientes ante Dios para creer en el propósito divino, vemos ya las consecuencias como los sacerdotes y los fariseos la tuvieron después. No entrar al reino divino de Dios. ¿Quiere usted, amable oyente, seguir el camino de este hijo que no obedeció al llamado de Dios? ¿Quiere usted ser catalogado como fariseo, como sacerdote hipócrita que tiene su corazón lejos de Dios? No, querido amigo, hoy Dios te llama al arrepentimiento. Hoy está la puerta abierta delante de ti, la puerta de la gracia, de la misericordia de Dios para tocar a la puerta de tu corazón y decirte arrepiéntete. No lo digo yo soy solo un comunicador del evangelio, del reino de Dios. Sigamos mejor la actitud y el hecho del primer hijo de obedecer al llamado de Dios el Padre y del Señor Jesús. Este hijo fue obediente, a pesar de que en el primer momento él dijo no, pero luego recapacitó y obedeció y fue a trabajar a la viña. Acércate al reino de Dios en este momento, querido amigo. Si usted se arrepiente, Dios te asegura que ya te ha perdonado de tus pecados. Es posible que muchas cosas atormenten tu corazón. Eso se llama pecado. Como la pornografía que persigue a la juventud, que la juventud busca eso. La mentira, el orgullo, la apatía y la indiferencia a los planes y propósitos de Dios. ¿Es muy fácil hacer lo malo en estos días? Por supuesto, es muy fácil hacerlo. Pero por eso bien dice que hay dos puertas, la puerta ancha que te lleva a la perdición y la puerta estrecha que te lleva a la salvación. Por eso Jesucristo dice claramente en su palabra, yo soy la puerta, el que entrare por mí encontrará la vida. Querido amigo, ten la certeza si que en este momento tú te arrepientes de todos tus pecados. Ten la plena seguridad, no porque yo te lo diga, sino porque Dios mismo lo promete. Él ya te perdonó de todos tus pecados pasados y presentes. Dios ya te ha perdonado. Quizás quieras tomar ansiolíticos para quitar la depresión que a lo mejor algún pecado te atormenta. Ten la seguridad, querido amigo, de que Dios te ha perdonado. Dios te ha perdonado. Y a partir de ese arrepentimiento, Él va a depositar en este momento su fe divina para ayudarte en tu diario caminar para convertirte en un verdadero discípulo de Cristo. Gracias, querido amigo, por escucharnos. Estuvo con ustedes el predicador Carlos Pérez desde Ecuador. Gracias por escucharnos y yo te invito a compartir esta palabra. Estuvo con ustedes el Ministerio Internacional Palabras de Vida. Que Dios te bendiga.